Estimado participante, a continuación desarrollaremos el tercer contenido denominado Estrategias para el clima de aula. Como hemos visto en las sesiones anteriores, el clima de aula impacta en el aprendizaje de nuestros estudiantes. Por tal motivo, es necesario que el docente ponga en práctica estrategias para mejorar el clima de aula. Para conocer mejor el tema, les presentaremos el caso de los profesores César, Ana y Daniel. César, Ana y Daniel trabajan en una misma institución. Un día se encontraron en el pasillo y empezaron a conversar sobre cómo les iba en sus clases. Sin embargo, César comentó que no sabía cómo mejorar el clima de aula, puesto que había un par de estudiantes que tenían conceptos diferentes y se generaban conflictos en el aula. Eso preocupaba mucho, ya que toda la tensión se sentía y afecta a los demás estudiantes. La profesora Ana le comentó que para mejorar el clima de aula, todos deben tener una buena comunicación asertiva, empezando por nosotros los docentes. Ella comentó que realizaba una estrategia llamada meseta. La meseta consiste en provocar determinadas situaciones, dejando algunos minutos en cada clase para dar lugar a la conversación, la escucha activa, el conocimiento mutuo o la construcción del grupo. Son los momentos de meseta o paréntesis que pueden aparecer cuando el decaimiento de la atención recomienda una interrupción. Asimismo, el profesor Daniel le dijo que él también realiza actividades para así fomentar un buen clima de aula, encaminado por lo emocional, para que sus estudiantes se sientan más motivados a participar de la comunicación. Daniel comentó que realizaba la estrategia cuña socioemocional. La cuña socioemocional consiste en aprovechar cualquier situación que se presente en clase, con implicaciones socioemocionales, un roce, un conflicto, una discusión, etc., para abordarla desde una perspectiva educativa, formativa y proactiva, es decir, considerándola como una ocasión para aprender y practicar habilidades sociales y emocionales. César estaba atento a las estrategias que sus colegas le estaban mencionando, ya que desea aplicar una de ellas con sus estudiantes para mejorar el clima de aula mediante la comunicación asertiva. ¿Sabías que existen más estrategias para mejorar el clima de aula? Existen diversas estrategias, las cuales podrás aplicarlas con tus estudiantes de acuerdo con las actitudes que ellos presenten. Recuerda que como docente debes brindar el ejemplo y ser el iniciador de un clima de aula adecuado. Estrategias. Disco rayado consiste en repetir insistentemente lo que uno desea hacer o no hacer, o lo que una persona piensa o siente, hasta que el interlocutor se da cuenta de cuál es nuestra postura y se puede llegar a un compromiso razonable. Aserción negativa consiste en responder a una crítica, manifestando que es razonable o tiene parte de verdad, hasta que la persona que esté criticando deje de hacerlo. Se podrá utilizar esta técnica siempre que sepamos que la crítica que nos hacen es lógica en su totalidad o en parte. Crear confusión. Consiste en crear dudas en la persona que hace una crítica, cuando sabemos positivamente que no tiene razón, situándola en una situación de desconcierto. Podemos utilizarla hasta que nuestro interlocutor comprenda que no sacará nada atacando. Pregunta negativa. Consiste en responder a una crítica pidiendo una aclaración. Se puede utilizar cuando observamos que alguien nos critica o intenta decirnos algo y no lo hace. Con las estrategias ya mencionadas, el clima de aula se irá desarrollando de óptima manera entre el docente y el alumno, para así mejorar el aprendizaje. Recuerda que tu rol es el de empezar a generar una comunicación asertiva con tus estudiantes, aplicando diversas estrategias de acuerdo a cómo cada uno de ellos puede responderte. Todos los sujetos que participan del sistema de interrelaciones que se establece en una institución educativa cumplen un rol y tienen responsabilidad en el tipo de clima que existe en el aula. Como se ha podido ver en esta sesión y las anteriores, el clima de aula influye mucho en el aprendizaje de los estudiantes, puesto que nuestras actitudes, percepciones y emociones forman parte del proceso de aprendizaje-enseñanza. Teniendo en cuenta que el clima de aula es la percepción que tienen tanto alumnos como docentes sobre las relaciones interpersonales que se establecen en el aula, esta puede darse de manera positiva o negativa, de acuerdo a las actividades que desarrolla el docente. Por eso, como docente, debes observar cómo son y cómo se encuentran tus estudiantes para poder desarrollar las actividades adecuadas, según la comunicación que generan y las emociones que presentan. Estas actividades ayudarán a mejorar el clima de aula, generando así un mejor desenvolvimiento de los estudiantes. Recuerda que puedes aplicar las estrategias mencionadas anteriormente.
Por eso, te invitamos a analizar cómo es el clima de tu aula y aplicar una de las estrategias para así mejorar el proceso de enseñanza.